Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores. Quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la institución educativa Javier Herón. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante que tiene que ver con el quehacer diario de los estudiantes. Bien, el título del tema es ¿Cómo detectar si mi hijo es adicto a los videojuegos? Empezamos siempre dándonos o haciéndonos una pregunta: ¿qué es la adicción a los videojuegos? Pero antes de dar una respuesta a este interrogante, es conveniente aclarar que la actividad excesiva y la actividad adictiva no son lo mismo. Lo que hace la diferencia y lo que nos permite llevar a cabo a una presunción diagnóstica de adicción es la interferencia que produce la actividad adictiva en el quehacer diario del estudiante, en este caso del niño o el adolescente. Es decir, una persona con adicción a videojuegos es aquella que pierde parte de su vida jugando. Dicho más claro, lo que es la actividad adictiva generalmente entorpece la rutina diaria del niño y el adolescente. ¿Por qué? Porque no le permite realizar las actividades cotidianas como son la parte de responsabilidades académicas, la parte de responsabilidades en casa, el quehacer diario que tiene de acuerdo a su madurez o su edad. Entonces, esta es la gran diferencia que hay entre una actividad adictiva y una actividad excesiva. ¿Y qué es pues una actividad excesiva? Aquella en la cual los niños o los adolescentes se involucran o se interesan de querer estar en estos juegos, ¿no? Pero no interfieren en su parte académica ni en sus responsabilidades de casa. Le permite asumir su tiempo y su espacio a cada una de estas actividades. Entonces, podemos entender o identificar la adicción a videojuegos en esta conferencia, en este tema que vamos a desarrollar. Vamos a dar claramente cuáles son las pautas de prevención y el tratamiento que se debe seguir. Es necesario saber que existe una serie de indicadores comportamentales y que lo vamos a ir dando poco a poco a través de qué, de la sintomatología que está relacionada con esta adicción. Entonces, iniciaremos pues diciendo cuáles son los síntomas que se relacionan a esta adicción al videojuego. Uno, focalización. Es decir, los videojuegos se convierten en lo central de la vida del niño y el adolescente. Gran parte de sus pensamientos interpretan la situación como dirigirse al juego o a la próxima partida es muy interesante, así como también sus emociones se excitan, sus conductas se ponen alertas y focaliza generalmente estar dentro de este tipo de videojuegos. El otro punto, o el segundo, sería modificar o modificación del estado de ánimo, ¿no? Por estar permanentemente dentro de estos videojuegos, el adicto a este tipo de videojuegos se caracteriza por presentar una experiencia subjetiva de euforia, es decir, nada real, todo en una forma de repente de fantasía, de imaginación, provocándole una excitación mientras está jugando. O sea, quiere decir que él no está dentro de la realidad, sino fantasea. Gusta tener ese momento de confort, de intensidad, de repente de ánimo, y esto pues además está considerado como una forma de enfrentar dicha adicción por el estado que le pone en ese momento de, como decimos, ¿no? De euforia, de excesiva, de repente, tensión, de repente puede tener también un estado de ánimo demasiado intenso que provoca muchas veces un ánimo, una motivación en exceso. Otro punto que también tenemos que tomar en cuenta como parte de los síntomas para una persona, en este caso un niño o adolescente con esta adicción al videojuego, al igual que en otras adicciones, también podemos manifestar que comparar de repente como cuando una persona está pues constantemente ingiriendo o queriendo realizar alguna acción que lo lleva pues a una situación de desesperación, como es en este caso una persona que gusta tomar, que tiene una adicción al alcohol o a fumar. Se produce esa necesidad cada vez mayor de, en el caso del videojuego,
a querer estar participando en estos juegos y sentir esa sensación que experimentaban al comienzo o en su inicio, ¿no? De bienestar, de alegría, de felicidad, de excitación, ¿no? Y esto justamente significa que el niño o el adolescente o el jugador pasará cada vez más tiempo frente al videojuego, formándose un círculo vicioso de retroalimentación. Iniciar, finalizar y querer volver a iniciar para sentir esa sensación, ese estado de ánimo, esa emoción. Otro punto también que es como síntomas serían los síntomas de abstinencia. Cuando no es posible jugar o el tiempo de juego se reduce, el jugar manifiesta una serie de síntomas similares a los que se presentan en un síndrome de abstinencia. ¿Qué cosa es abstinencia? Es cuando se dilata más el tiempo de estar en permanencia dentro de este juego o este videojuego. Algunos de ellos presentan, por ejemplo, mal humor porque se está demorando, porque no está inmediatamente, si se quiere, involucrado dentro de este videojuego y se irrita fácilmente, pierde la paciencia, es poco tolerante, se pone muy impulsivo. Entonces, otro síntoma que también se suma a estos mencionados es el conflicto. ¿Qué es lo que pasa cuando un niño o un adolescente ya tiene esta adicción al videojuego? Este síntoma pues hace referencia a que hay muchos conflictos con él mismo y con el resto que le rodea, ¿no? O sea, inclusive también interviene y perjudica o limita también algunas actividades, ¿no? La adicción a estos videojuegos hace que se vean afectadas sus relaciones interpersonales, que parezca conflictos de repente académicos, conflictos con el papá, la mamá, los hermanos, y a su vez empieza a tener sentimientos subjetivos de pérdida de control. Ya él mismo no puede controlarse. Comienza, como hemos indicado anteriormente, un descontrol de impulsos. Ya tiene la necesidad de volver nuevamente al videojuego. Otro síntoma también es que se encierran con la computadora o van muy seguido a las cabinas, ¿no? Y están ahí metidos, reiterando, y como hemos dicho, se forma pues una situación de una adicción circular, retroalimentada, ¿no? Entonces, otro síntoma también es el abandono y el descuido de los padres, llámese porque están trabajando o porque tienen de repente una situación de atender a otras personas, sus padres, sus otros hijos, y hay un descuido total sobre las responsabilidades como rol de papá, de mamá que tienen sobre lo que es el cuidado de los hijos. Otro síntoma también es que en los casos extremos, extremos muy extremos, como el de un escolar que robó 15.000 soles para jugar un Dota 2 por 8 días, ¿no? Toda la familia obviamente se involucra en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Tantos días en una situación de repente de ausencia en la casa por tantas horas. Entonces, acá también debe entrar a terapia la familia porque es parte de esta adicción. Entonces, para que se pueda romper esta dependencia a los juegos, necesariamente tiene que haber también una terapia familiar. Podemos entonces recomendar o hacer algunas recomendaciones preventivas para esta adicción de los videojuegos. Existen medidas que se pueden llevar a cabo para la prevención. Obviamente sabemos todos que la población más vulnerable son los niños y los adolescentes. Por eso, algunas medidas están directamente dirigidas a los padres y educadores, porque son los que tienen una convivencia permanente con estos niños y adolescentes. Ante la sospecha de que un menor pueda ser adicto a videojuegos o se inclina hacia estos videojuegos, hay que llevar a cabo inmediatamente algunas medidas y para eso vamos a dar unas recomendaciones preventivas. Número uno, dejar claro pues que las prioridades obviamente son las necesidades, más que los gustos, es decir, las necesidades vitales y las tareas escolares priman por encima de cualquier entretenimiento. Número dos, compartir el tiempo del ocio. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño y el adolescente deben involucrarse con otras actividades lúdicas, alejadas obviamente de este tipo de videojuegos, como son los deportes, la lectura, juegos en familia o comunicarse con sus amigos. Número tres sería mostrar una actitud de comunicación positiva, es decir, explicarle y permitir que el niño comprenda y entienda que hay un diálogo, que lo siente, que hay una atención, un acercamiento de sus padres. Este diálogo, esta comunicación asertiva, deben de iniciarla con los padres, ¿no? No solamente conversando, hablando, sino también con toda la parte de expresión corporal, su mirada, su tono de
voz, su ademán, su gesto, su postura, su acercamiento, su vínculo afectivo que debe tener hacia el menor, para que él se sienta atendido y tenga realmente algunas, si se quiere, herramientas o si se quiere fuerza de voluntad para poder entender y poder manejar o autorregular algunas conductas que se estén presentando por esta adicción del videojuego. Otro punto también importante que se recomienda para la prevención es comprobar el contenido de los juegos. Muchas veces los padres están descuidados, metidos en sus labores o en sus quehaceres diarios y no pasan a informarse cuáles son los contenidos de esos juegos, los que él más usa. Y de repente si vemos que son muy violentos, son muy agresivos, sustituirlos por otros juegos, ¿no? Otros más educativos. Otra recomendación para esta prevención sería también acordar los horarios y condiciones del juego. Por ejemplo, negociar con el adolescente, con el niño, que se jugará 1 o 2 horas diarias, puede ser en la tarde, en la mañana, pero dependiendo primero que haga sus tareas y que esté participando en sus clases Aprendo en casa, ¿no? Después de esto puede él tener una disponibilidad, obviamente marcando un horario y un tiempo. Otra recomendación para la prevención también sería mantener la escucha activa con el niño o el adolescente. ¿Por qué? Lo hemos tratado este tema en conferencias anteriores en donde hemos mencionado que es muy importante la escucha activa. ¿Por qué? Porque la otra persona se siente que está siendo atendida. Debemos entender que esta conducta tiene una explicación y a lo mejor de repente es una manera del niño o el adolescente expresar un malestar en otras áreas de su vida, de repente tiene algo no resuelto en lo que es la dinámica familiar, en lo que es su persona, de repente en la parte académica, de repente con sus compañeros, propios de su quehacer diario. Y la última recomendación para la prevención sería, en el caso de que todo lo anterior falle, podemos retirar la videoconsola durante un tiempo hasta que creamos adecuado devolvérsela para que vaya siendo menos intenso y la frecuencia de estar generalmente atento o dependiente de estos videojuegos vaya minimizando. Bien, entonces ahora también es importante darle a ustedes algunos alcances de tratamiento psicoterapéutico. ¿Qué se hace en la intervención de la terapia o la psicoterapia? ¿No? En el caso de nosotros, los especialistas como psicoterapeutas, en mi caso personal, yo aplico cognitivo-conductual, con especialidad de repente, muchas veces que es muy importante en los adolescentes, el TRED, que es terapia racional emotivo-conductual. Entonces, ¿cómo se llevan los pasos? Primero, se le va, si en caso por más de las recomendaciones de prevención que le hemos dado anteriormente no surge efecto, ya necesita la ayuda de un profesional. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Es una terapia individual y familiar, como lo hemos indicado anteriormente, porque la familia también es parte de, y también los profesores, porque hemos dicho que es la famosa triada, profesor, familia y estudiante. Entonces, esto se aplica en una aproximación más o menos de 13 a 15 sesiones, una vez por semana, con una duración de 1 hora. La primera fase es motivacional y de valoración psicosocial. La segunda fase de superación del deseo y el síndrome de abstinencia que lo hemos explicado. La tercera fase, los cambios conductuales y actitudinales. Y la cuarta es la consolidación y prevención de recaídas. Por último, el seguimiento o el acompañamiento que hace para verificar realmente si ya se le puede dar de alta o no. En todas las sesiones se reserva siempre un tiempo para contrastar la información con la familia, cómo va, digamos, teniendo algunos logros, mejorando y ofrecer también pautas de intervención con ellos. Además, se mantiene también un contacto periódico con el tutor o el profesor que está a cargo de la institución educativa para contar con otra fuente de información y nos ayude y nos favorezca para la recuperación de este niño o adolescente que está en esta situación de adicción a los videojuegos. Bien, hasta acá le he dado algunas pautas, algunas recomendaciones, como son también la prevención, los síntomas también que pueden ustedes evidenciar en sus hijos y pues mi mayor, si se quiere, observación ante estas indicaciones o pautas es ponerlo en práctica. Porque si nosotros no decidimos ponerlo en práctica, queridos padres de familia, profesores, no estamos ayudando a los jóvenes a que puedan salir de una situación que posterior o en futuro le va a afectar mucho en su vida o en su proyección de calidad de vida. Bien, esperando pues que les sirva de algo estas pautas, me despido
María Cecilia Castro Sánchez, sin antes no recomendarles, como siempre, lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener una distancia de persona a persona y respetar pues las horas de cuarentena. Muy amable, muchas gracias por su atención y ya nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad.